Y ahora entonces, hoy, nos sentimos honrados y agradecemos la presencia de Ramón Torres Molina, que hablará de la Gran Constitución del 49, redactada en el primer gobierno peronista, y de su autor, el doctor Enrique Zampay. Ramón Torres Molina, como él se ha presentado en esta carpetita que nos entregan, viceprofesor titular de Historia Constitucional de la UNLP, Convencional Nacional Constituyente número 24, presidente del Partido de Memoria y Movilización Social de la provincia de Buenos Aires, y nosotros lo teníamos como un referente de los ámbitos ejecutivo, deliberativo y judicial, ¿no es cierto? Un escritor, un profesor muy reconocido. Oscar Laborde, que acaba de llegar entonces, que hablará sobre la Constitución y la Patria Grande, doctor en Ciencias Económicas, ex intendente de Avellaneda, ex embajador de la Cancillería y actual diputado del Parnasur. Y Luciano Scatolini, que desarrollará el tema central, como es el derecho a la vivienda, que un nuevo programa constitucional debe abordar, dando lugar al profundo debate en relación a la cuestión de la propiedad. Y Luciano Scatolini, entonces, que es escribano, versado en Derecho Teórico y Práctico sobre la vivienda y ha ocupado importantes cargos públicos. Les agradecemos la presencia y entonces sí, con un aplauso lo recibimos. Muchas gracias por la invitación a la Asamblea del Club, a los organizadores. Muy contento de estar en La Plata. Para hablar de este tema de la Constitución, una posible reforma y la Constitución de 1949. Una Constitución, muy simplemente, simplificando los conceptos, es un instrumento legal que organiza los poderes del Estado y establece los derechos y las garantías de sus habitantes. Una Constitución puede ser un programa, algo que debe ser realizado en el futuro. Por ejemplo, la Constitución de 1853, pensada por Alberdi, Gorostiaga, Juan María Gutiérrez, tres corredactores de la Constitución, establecieron un programa que se realizó en el país, constituyeron un Estado. Y otro tipo de Constitución, como fue la Constitución de 1949, puede ser un texto que consolida algo que ya ha sido logrado. La Constitución de 1949 consolidó una política económica, las estatizaciones que se habían realizado, en definitiva, la intervención activa del Estado en la economía con un sentido popular. Claro, hay temas de la Constitución del 49 y de cualquier constitución o cualquier texto legal que siempre constituyen un programa hacia el futuro, porque cuando hablamos de derechos sociales, por ejemplo, el derecho a la vivienda, o el derecho al salario, es algo que nunca se alcanza, algo que constituye un objetivo por el cual permanentemente la sociedad, si avanza, debe ir evolucionando. Entonces la Constitución del 49, en sus aspectos económicos, consolidó lo que ya había sido establecido. No fue hacia el futuro, sino fue para ese momento y para mantener las nacionalizaciones y las políticas estatales que en el 46, incluso antes, habían sido logradas. Pero paradójicamente, con el transcurso de nuestra historia, la Constitución de 1949 la tomamos hoy como un programa. O sea, es algo no realizado, es un programa muy avanzado hacia el futuro. La Constitución del 49 incorporó un concepto de constitucionalismo que superó el constitucionalismo liberal clásico de la Constitución norteamericana del siglo XVIII o de también las constituciones francesas, pero básicamente las constituciones del siglo XIX.
Obviamente, nuestra Constitución de 1853 respondía a esas concepciones del constitucionalismo y básicamente se caracterizaban por impedir que el Estado hiciese algo contra las personas. Impedía, por ejemplo, los arrestos o detenciones arbitrarias, la confiscación de los bienes o la protección de los papeles privados o el domicilio. Impedía al Estado hacer determinadas cosas. En cambio, la concepción teórica de la Constitución del 49 responde al constitucionalismo social que tuvo su comienzo en nuestro continente, precisamente con la Constitución mexicana de 1917, e implicaba obligaciones del Estado. Por ejemplo, el acceso a la vivienda o el acceso a la tierra. Temas que reconoce el constitucionalismo social y que lo reconocía la Constitución de 1000 aplicaciones. ¿Por qué no pudimos reformar nosotros la Constitución, no? Básicamente, y creo que es una experiencia que hay que tenerla en cuenta hacia el futuro, porque cuando entra en discusión el problema o el tema de la reelección presidencial, es cuando no se tienen los mecanismos que implican los 2/3 del voto de cada Cámara para poder reformar la Constitución. Entonces, cualquier intento de reformar la Constitución debería sacar del debate la reelección presidencial, dejar lo que está, porque es el consenso o la mayoría que se obtuvo en algún momento sobre la reelección presidencial, y entrar a debatir los otros temas, y hay temas que son muy difíciles, que alguien se puede oponer, aunque en el fondo no estén de acuerdo, significan un peligro para las políticas que otros sectores sostienen. La Constitución de Diputados en el año 1948, para ir a la reforma del 49, observa que el desarrollo y todos los aspectos de tipo económico, gran parte de los aspectos de tipo económico no los contemplaban esos proyectos. Incluso el proyecto principal fue uno presentado por los diputados Hug y Ubardo y no contenía las cláusulas económicas que fueron desarrolladas en profundidad en el texto constitucional del 49. La reforma del 49 entonces fue obra de la propia discusión en el interior de la Convención Constituyente, y fue básicamente la obra de Sampay y de otros colaboradores, sobre todo en el artículo 40, como Raúl Scalabrini Ortiz, que redactó parte de ese artículo 40 famoso de la Constitución de 1949, y también de la decisión del presidente de la Convención Constituyente, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Domingo Mercado. Sampay fue una gran personalidad, autor de textos muy importantes, por ejemplo, considerados internacionalmente como la introducción a la teoría del Estado. Y venía de un pensamiento tomista, católico, cristiano, aristotélico tomista. Y todavía lo expresa esa concepción filosófica en su discurso en la reforma constitucional del 49. Pero posteriormente hace una síntesis en sus obras posteriores entre socialismo y cristianismo, y toma determinadas encíclicas papales como aquellas que daban pie a la formación del pensamiento social cristiano, y toma la realidad socialista de esos momentos, de los países socialistas, y entonces en eso hace una síntesis. Todo eso después de la reforma constitucional del 49, y desarrolla otras obras teóricas importantes, e incluso hace su propia crítica a la Constitución de 1949. ¿Por qué es un programa la Constitución del 49? Primero, ¿por qué se la objetó
por qué se la derogó. Se la objetó legalmente porque no había reunido los 2/3 de los miembros totales de la Cámara. Y hubo toda una discusión que sigue existiendo sobre si los 2/3 que se requieren es de los miembros presentes de cada Cámara o los miembros totales de cada Cámara. En realidad el pensamiento constitucional considera que debe tratarse de los 2/3 de los miembros totales de cada Cámara. La Cámara de Diputados no se logró, por 3 o 4 votos, esos 2/3 del total, y en consecuencia se la objetó legalmente. Pero se la objetó por el contenido, por las cláusulas económicas que tenían, porque no se establezca en los fundamentos de su derogación estos elementos. Se la derogó porque ningún gobierno con políticas entreguistas y neoliberales podía gobernar con la vigencia de la Constitución de 1940. Si uno toma un texto de la Constitución vigente hoy, ve que dice Constitución de la República Argentina, sancionada en 1853, con las modificaciones establecidas por las convenciones constituyentes del 60, 66, 98, 57 y 94, y que no aparece en la reforma constitucional del 49. ¿Por qué no aparece? Porque se la derogó por un texto que el propio texto define como oportuno. Se la derogó el 27 de abril de 1956 por el gobierno que había derrocado a Perón y sancionó esa proclama firmada por el presidente y el vicepresidente y todos los ministros e invocó para derogarla que la Constitución había sido reformada con el único objetivo de posibilitar la reforma y la reelección presidencial. No invocó ningún otro argumento. No dijo que era ilegal por los 2/3, no entró en ese debate. Simplemente por la reelección presidencial, tomándolo como único objetivo. Si uno observa el texto, ve que estábamos lejos de constituir ese único objetivo. La Constitución del 49, la reforma constitucional del 49, tiene primero un artículo, tiene muchas cosas, sintetizando, tiene un artículo 37 que consagra los derechos sociales, los derechos del trabajador, los derechos de la ancianidad, los derechos de la educación y la cultura, los derechos de la familia, con un muy detallado desarrollo. En una edición que hicimos de la Constitución del 49, en el Archivo Nacional de la Memoria, dice el aniversario de la reforma constitucional, en un estudio preliminar que hizo, que se lo puede encontrar en internet y bajar en internet, no es todo ese trabajo. En un estudio preliminar que hizo el premio Zaffaroni, él dice que este artículo 37 es un antecedente más desarrollado del Pacto de Derechos Civiles, del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que se anticipa a ese texto que aprobó nuestro país en los años, principios de los años 80 durante el gobierno de Alfonsín, y que tiene jerarquía constitucional desde la reforma constitucional del 94. Pero básicamente lo que define y le da carácter programático hacia el futuro a la reforma constitucional son las cláusulas de tipo económico. Primero, función social de la propiedad. Después, en otro artículo, en las deducciones del Congreso, el fomento, el combate a los latifundios y el fomento del acceso del trabajador del campo a la tierra, a la propiedad de la tierra. Y básicamente, el artículo 40 de la reforma constitucional, que establece la intervención activa del Estado en la economía, pudiendo monopolizar determinadas ramas y el interés público
así lo exigen, la propiedad nacional de los minerales, las caídas de agua, las fuentes de energía en general, propiedad nacional, la propiedad de los servicios públicos, en poder que deben pasar a poder del Estado, fijando un particular precio para la expropiación de esos servicios públicos, la nacionalización del comercio exterior. Piensen ustedes en la realidad actual. En la Constitución del 49, en el gobierno peronista, el único importador y exportador era el Estado, ¿no? Cualquier productor o cualquier empresa exportadora debía entregarle al Estado, que era el que hacía la exportación. Y también en otra de las cláusulas de la facultad del Congreso, la nacionalización de los bancos, básicamente se ejecutó de esa manera, nacionalización de los depósitos. También tuvo algunos elementos institucionales importantes, por ejemplo la reelección directa del presidente, suprimió el colegio electoral que tantas dificultades ha dado en la elección norteamericana, que nosotros lo teníamos, que lo retomamos con la derogación de la Constitución y que recién lo superamos en la reforma del 94, y la elección directa de los senadores, que como aspectos institucionales fueron importantes. También consagró expresamente, en el texto del 53, el habeas corpus y el amparo. Tiene otros temas importantes en materia de derecho penal, como garantías para las personas detenidas en la cárcel, la Corte como tribunal de casación que unifica toda la jurisprudencia, en fin, aspectos institucionales también bastante importantes. Sampay, en un texto también muy importante que se llama Las Constituciones Argentinas, que se publicó en 1975, Sampay murió en el 77, hizo la crítica a esta Constitución y dijo que le faltaba, como le faltaba efectivamente, haber establecido formas de participación, que es la que tienen con mucho desarrollo las constituciones nuevas de América Latina. Y le faltaban, explicaba Sampay como un elemento crítico, le faltaba porque había una gran participación popular a través del liderazgo de Perón y las movilizaciones que ese liderazgo implicaba. Entonces, en esa realidad histórica no se hizo hincapié en la creación de formas de participación popular, y dice Sampay, en el año 75, que es lo que deberíamos incorporar nosotros en una reforma futura. Fíjense, el trabajito este que le han repartido, que está por ahí, que es una exposición que hice en los 20 años de la Reforma Constitucional del 94, que reunió a convencionales constituyentes todavía vivos en Santa Fe, donde se reunió la convención constituyente. Hago muchas críticas al texto vigente. O sea, el texto vigente no funciona en muchos aspectos institucionales. Hay que modificarlo porque hay cosas que no se pueden, no funcionan directamente, ¿no? Al margen de cualquier proyecto de tipo político, para cualquier proyecto de tipo político, incluso para el actual, tendría que modificar determinados temas porque en la actualidad, como están planteados, no funcionan. No funcionan porque no sirven, porque están mal reglamentados, porque no hay acuerdos políticos, como el Consejo de la Magistratura, por ejemplo. Ahora, en la reforma constitucional del 94 hubo un tema clave que fue el de la propiedad de los recursos naturales. Yo ahí digo en ese trabajito que simbólicamente presenté un proyecto en la Convención Constituyente del 94
en donde con algunas pequeñas correcciones reproducía el artículo 40 de la Constitución del 49. Y digo que lo presenté simbólicamente porque todo el mundo estaba de acuerdo en que la propiedad de los recursos naturales debía ser provincial. Y así se estableció la reforma constitucional. ¿Debe ser qué? Provincial. Propiedad de las provincias. Así lo estableció. Sí. Claro, hay un discurso muy aplaudido de Néstor Kirchner, muy aplaudido por la oposición a los partidos que conformaron el Pacto de Olivos, Partido Justicialista y Unión Cívica Radical. La oposición aplaudió mucho el discurso de Kirchner porque defendió los recursos naturales de la única forma que lo podía defender, que era planteando la provincialización. Entonces defendió que frente a la entrega que se hacía de los recursos naturales por parte del gobierno menemista, las provincias lo hubieran defendido mucho mejor, no hay ninguna duda. Incluso Cristina, en algo que no se alcanzó a discutir o se va a discutir en las comisiones, presentó un proyecto que establecía que los recursos naturales, el petróleo, el gas, que pudiesen encontrarse en el mar adyacente a las provincias, debía ser provincial. Eso no se aceptó, ¿no? La única propiedad nacional hoy de los recursos naturales es lo que tenemos en el mar. Lo demás es propiedad de las provincias. Y ese es un elemento clave negativo que se planteó cuando se discutió la ley de hidrocarburos, negativo para planificar estratégicamente la política de un país. Es uno de los elementos que resulta muy difícil de modificar, porque las provincias se han apropiado entonces de esos recursos naturales y les da muchas regalías, pero es uno de los elementos claves hacia una futura reforma. En el discurso inicial de Néstor Kirchner, el primer discurso cuando asumió, planteó un modelo de país, ¿no? Una concepción teórica sobre el país que se quería construir en ese momento, ¿no? Y habló del capitalismo nacional. Y determinadas medidas, como las nacionalizaciones que se produjeron, empezando por el correo, pero muchas otras, como la FJP, aerolíneas, muchas medidas de ese tipo, fueron hacia esa conformación, ese intento de conformación de un capitalismo nacional. Néstor Kirchner hablaba de un capitalismo nacional con un programa económico neo-keynesiano. Y lo aplicó. Ahora, todo eso tiene un límite, es una etapa. Nosotros no podemos, hacia el futuro, hablar, claro, es muy fácil hoy decir, comparamos lo de hoy con lo de la década pasada, y la perspectiva o la comparación es muy favorable a las políticas que se desarrollaron con anterioridad, abrumadoramente favorable con la destrucción de los derechos sociales y los privados ocurriendo. Pero nosotros lo que tenemos que ir planteando, además de lo del pasado, las políticas hacia el futuro. Entonces, ese proyecto de capitalismo nacional que planteaba Néstor Kirchner aparecen complementados, aparecen convertidos en un programa en la Constitución de 1949. Es un capitalismo nacional, pero básicamente un capitalismo nacional de Estado, con la activa participación del Estado, porque si no se retrocede, si no, no avanzamos, nos detenemos y detenerse es retroceder. Entonces, la Constitución en ese programa político, en ese proyecto político, tenemos un programa incumplido que se cumplió del 46 al 49, que es la Constitución de 1949, a la cual le tenemos que agregar a esos principios, la Constitución del 49, los mecanismos de
efectiva participación popular y desarrollar con una concepción política de capitalismo nacional objetivos que nos transformen en un país soberano con políticas sociales y militares. Muchas gracias.